sumo sacerdote, rey, profeta, el anciano de día, varón de guerra, león de la tribu de Judá, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. A Él sea la gloria, nuestra sombra, nuestra mano derecha, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él es el ancla de salvación, señalado entre 10,000, varón de dolores, experimentado en quebranto, el primero y el último, el que era y el que siempre será, el deseado de todas las naciones. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al Rey de Israel, Rey de las naciones, Rey para siempre vive. Désela bien fuerte, désela bien fuerte al nuevo amanecer. El yo soy, el pan de vida, la vida verdadera. Dele gloria, désela bien fuerte. Désela bien fuerte el camino, la verdad, la vida, la puerta. Dele bien fuerte la piedra viva, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza del ángulo, el arquitecto divino. Désela bien fuerte. Cordero santo, cordero inmolado, cordero que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Hijo de hombre, hijo del Altísimo, hijo de David, hijo de María, hijo de José, recibe gloria. Rosa de Sarón, lirio de los valles, estrella resplandeciente de la mañana. A Él sea la gloria. Primogénito entre los muertos, primogénito de la resurrección, primogénito de la creación. A Él sea la gloria. El que subió a las alturas y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. A Él sea la gloria. Fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales y fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él a novedad de vida. Désela bien fuerte al que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Al Cordero sea la honra, sea la honra, sea el poder. Al que descendió a los infiernos y allá fue y le arrebató la llave del imperio y de la muerte y del pecado a Satanás. El que fue a la cruz y allá fue y anuló las actas de los decretos que pesaban en contra nuestra. Déselo bien fuerte. Anuló la sentencia, anuló la sentencia, y en la cruz del Calvario despojó a los principados y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. A Él sea la gloria, porque en hecho fueron hechas todas las cosas y por Él permanecen por la palabra de su poder. Désela bien fuerte. El Todopoderoso, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos, por los siempre. Él es el Rey, Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Recibe gloria, Jesús de Nazaret. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia, Jesús. Y por eso te damos gloria. Por eso te damos honra. Dele la mano al que está a su hermano que está al lado. Diga: no hay como nuestro Dios. No hay como nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay muchos dioses. Los hombres tienen muchos dioses, pero hay un solo Dios. Un Dios real, un Dios vivo, un Dios de misericordia, un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios personal. La iglesia tiene que aprender a conocer al Dios que le sirve. Oh, gloria a Jesús. Hay que mantener una relación íntima con ese Dios. Gloria a Jesús. Hay poder en su nombre. Gloria a Jesús. Bien, amados, le doy gracias al Señor por poder estar nuevamente con ustedes. Yo sé que Dios es bueno y Dios es fiel. Nunca confío en mi fuerza. Confío en la fuerza del Señor. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Nuestro Dios es poderoso, amén. Quiero que vayamos a la Biblia. Creo que la pastora dijo que los anuncios y todas las demás cosas las dejamos para el final. Vamos a la Biblia, al libro de los Hebreos, capítulo 4,
verso 12. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan todos dicen amén. Pónganse de pies. Es importante reverenciar la palabra de Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Dice, porque toda palabra de Dios es viva y eficaz, y mucho más poderosa que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra son vida y son espíritu. Señor, son como martillo que quebranta la piedra, es como fuego que quema. Señor, son más dulces que la miel en mi boca. Señor, y son alimento espiritual, son leche espiritual para crecer para salvación. Tu palabra permanecen para siempre. Señor, tú eres la palabra, Dios. Tu palabra, Dios mío, son verdad. Señor, tu pacto son eternos, tu promesa son verdad. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Porque el que dijo no hará, el que habló no ejecutará. Señor, tú eres Dios y creemos firmemente en lo que tú dices. Señor, confiamos firmemente en lo que tú dices. Señor, por eso te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad nuevamente de exponer la palabra tuya, Señor, para todos nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, como un vaso para glorificar tu nombre, Dios mío, y que tu palabra corra como río, Dios, y que penetre hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los que le escuchemos, Señor, que le impartimos y quien le escuche. De tal manera, Señor, que produzca fruto, Señor, fruto que te honre, fruto que glorifique tu nombre. Señor, que no salgamos de aquí, Señor, como entramos, sino diferente, dispuestos, Señor, a tener una vida diferente. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que no seamos uno más, Señor, que nos congreguemos, sino uno que hace la diferencia porque te cree, Señor. En el nombre de Jesús establecemos tu orden en esta hora. Establecemos tu diseño, Señor. Establecemos tu propósito. Señor, establecemos el poder de tu nombre en esta mañana. Declaramos el señorío de Cristo en esta mañana y cancelamos los diseños del enemigo en esta hora. Lo declaramos inoperante. Todo espíritu de distracción lo declaramos inoperante. Y todo lo que no procede de ti en esta hora lo declaramos inoperante. En el nombre de Jesús. Señor, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques, Señor, de una manera especial. Y nos encargaremos de darte la gloria. Porque nada hacemos, nada bueno tenemos si no es de ti, Señor. Por eso, Señor, siempre te daremos la gloria, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Bien, amado. Estuvimos leyendo en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, donde la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y mucho más poderosa que toda espada de doble filo. Y comienza a explicar algo más, pero algo muy importante, y es que quiero hablar sobre el tema del poder de la palabra de Dios en la guerra espiritual. Nosotros no podemos hacer guerra espiritual si no conocemos la profundidad de las Escrituras. Estamos viviendo, y estoy seguro sin lugar a duda que estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles que podamos vivir en la historia de la humanidad. Y decimos que son tiempos difíciles porque son tiempos muy peligrosos. Nosotros entendemos por lo que dice las Escrituras en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 14, 15, 16, 17 y 18, la Biblia dice textualmente: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Dice, y te alumbrará Cristo.
Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué explica eso? Dice, porque los tiempos son peligrosos, son malos y peligrosos. Por lo cual dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien se lleno del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, lleno del Espíritu Santo. Dice, andando en todo tiempo, dice, con cánticos, con salmos espirituales. Y si estamos viviendo esos tiempos, dice, no os embriaguéis con vino. Es posible que nosotros no nos embriaguemos con vino, pero sí hay una embriagación con los medios de comunicación que tenemos. Con la tecnología moderna hay una embriagación, hay un embriague. Una de las cosas que menos me gusta, y hablando de embriaguez, es que ya hay mucha gente que a la iglesia no trae Biblia. Andan todo el tiempo con un celular. Se olvidaron de que la Biblia es el arma del cristiano. Yo creo que si a alguno se le quedó, ok, aproveche y utilice su celular. Pero yo no creo que esa debe ser la determinación de un cristiano. La Biblia debe ser el arma, es el arma del creyente. Y el diablo se ha encargado de palmear las iglesias, las congregaciones, trayendo tecnología moderna. No estoy en contra de la tecnología. Tenemos que aprovecharla, pero tenemos que ser cuidadosos con ella. Porque la gente está más embriagado con el Twitter, con el Instagram, con el Facebook, con WhatsApp y con toda esa tecnología que tú ves que se ha perdido hasta la relación de la familia. Tú ves todo el mundo con un tiki-tiki, con un teléfono y no le prestan atención a nadie absolutamente. Porque la gente está embriagada. Ahora no es con vino, sino con tecnología. La gente para enamorarse antes había un contacto personal de palabra, expresión de palabra. La gente ni siquiera se enamora, lo más mínimo no se enamora ya ni siquiera con palabra expresiva. Que traten de despertar en la pareja en la que tú estás conquistando, mover los sentimientos, las emociones de tal manera que produzca algo. Ahora la gente lo que está con una tecnología y se enamora por teléfono, con los benditos teléfonos. ¿Qué sentimiento puede haber? ¿Qué coinonía puede haber? ¿Qué relación de matrimonio puede haber mañana? Si no hubo un contacto. Eso pasa también en la iglesia. Hermano, no es que estoy en contra de la tecnología porque yo la uso. Pero la gente está muy entretenido con dice, no embriaguéis. Yo voy a cambiar la palabra. No embriaguéis con la tecnología. Más bien, sed lleno del Espíritu Santo. El diablo se ha encargado que el Señor los reprenda y yo también los reprendo. Se ha ensañado contra la iglesia y ha desatado su garfio contra la iglesia, contra la familia, contra el cristiano. Y la gente no se está dando cuenta porque tiene la gente dormida entre la iglesia. La tiene hipnotizada. La gente viene más para la iglesia por costumbre que por convicción, por ir a la iglesia a buscar de Dios para conocerlo mejor y servirle mejor. Y es tiempo de volverla a la senda antigua. A mí que me digan fanático, I don't care, no me importa. Pero a mí me gusta lo que dice la Biblia, no lo que dice lo que está muy profundizado en las Escrituras. Yo he dicho una cosa siempre y la voy a repetir siempre. Yo prefiero un cristiano que conozca poco pero que tenga temor y obediencia. Y no uno que conozca demasiado y sea desobediente y una gente que no tenga el temor de Dios. Y el diablo se ha levantado como león rugiente en contra de la iglesia, en contra de la familia. Y la persona y los cristianos, en vez de estar haciendo guerra espiritual,
por la iglesia, por su familia, por ellos mismos, están en otra cosa. Están como espectadores de lejos mirando solamente, en vez de involucrarse en la guerra espiritual. La Biblia dice en el libro de los Efesios capítulo 6, versos 10, 11, 12, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que moran en las regiones celestes. El cristianismo y la iglesia no está luchando con personas físicas. Estamos lidiando con jerarquías espirituales del mundo de la tiniebla. Y no se puede jugar con eso. No podemos hacernos en los indiferentes. O como decimos los dominicanos, no se hagan el chivo loco. Sí, porque hay gente que se hace los indiferentes. Eso no es conmigo y le tiene miedo al diablo. Ah, no, yo no quiero nada con eso. No me hables de eso. ¿Quieren vivir ajeno? Ah, no te preocupes. Que si tú te metiste en el reino, si no da guerra, te van a dar guerra. Pero eso tú puedes estar seguro. Entonces, la Biblia ha dejado un patrón por lo cual nosotros podemos hacer guerra al reino de la tiniebla. Y una de esas armas que nosotros tenemos a disposición es el poder de la palabra de Dios. Dígaselo al que está a su lado. El arma más efectiva en la guerra espiritual es la palabra de Dios. Es el poder de su nombre. Es el poder de su sangre. Es el poder de la oración. Son las armas dispuestas para nosotros pelear la guerra con el mundo espiritual y salir victorioso. Porque yo no creo que ningún cristiano que crea y que tenga convicción y crea la verdad de la palabra de Dios pueda salir derrotado. Podemos perder una batalla, pero no debemos perder la guerra. Y Dios ha dispuesto armas espirituales para que nosotros podamos pelear la guerra contra el reino de la tiniebla. Son armas eficaces, son armas poderosas para destrucción de fortaleza. El poder de la palabra de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 21, yo no sé si pueden salir. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a muchos. Cuando la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón y creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pasamos a ser nueva criatura. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Se inicia el proceso en nuestra vida espiritual, pero Dios no ha terminado, no es una obra terminada el nuevo nacimiento, porque ese es simplemente el inicio. A partir del nuevo nacimiento tenemos que pasar al próximo proceso y el conocimiento de la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando yo me convertí en los años 1981 y ya yo era profesional, y a mí se me olvidó todas esas cosas. Y lo primero que comencé fue a comer Biblia. Día y noche. Recuerdo que compré una Biblia, la de Scofield, yo no sé cuántos la conocen. Y esa yo me la palmeé de primero hasta, de Génesis hasta Apocalipsis. Y está marcada de arriba abajo. Porque comenzaba a marcar. Y lo que no entendía comenzaba a preguntárselo a mis pastores. Porque yo quería conocer esa verdad. Porque aunque yo iba a ser sacerdote católico y fui carismático, cursillista, clérigo, catequista, toda esa poca vergüenza, estaba más perdido que una cucaracha en un gallinero.
Y cuando comencé a conocer la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace la diferencia. Si usted no conoce la palabra de Dios, no entra en ese proceso. Usted va a ser un cristiano flojo, movido por los vientos de aquí para allá como las jaracas. No sabe en quién creer, no sabe en dónde está parado. Cualquiera lo mueve, viene un testigo de Jehová y se lo lleva. Viene un musulmán y sale corriendo y se pone la bata y toda esa porquería. Porque no conoce la palabra de Dios. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, no hay nadie que lo pueda mover. Ni a un ángel que descienda del cielo lo puede mover. Porque sabe en el Dios que ha creído. Eso es importante. Conocer la palabra de Dios. El profeta el profeta Osea capítulo 4 verso 6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Las razones por qué fallamos constantemente es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Tú no eres cristiano simplemente porque vienes a la iglesia. A la iglesia vienen hasta los borrachos. Vienen los idólatras, vienen los brujos, vienen los maldicientes, vienen los adúlteros, vienen los fornicarios, viene todo el mundo. Y nosotros no podemos decirle que no. Pero la razón es el por qué tenemos que venir a la iglesia es para documentarnos de esa verdad y estar persuadidos de esa verdad. Pero a veces hay gente que viene a dormir. Y mientras están dando un estudio bíblico, ellos están el cuerpo está aquí y la mente está en Centroamérica, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Colombia, en otros sitios, en otros asuntos, pero menos en la palabra de Dios. Necesitamos conocer esa verdad. El conocimiento de la palabra de Dios es importante para hacer guerra espiritual. Porque lo único que vence, lo único que derrota al reino de la tiniebla es la proclamación de la palabra de Dios. No es simplemente usted decirle te reprendo. Sí, dígaselo. Pero dígale, Satanás, la Biblia dice. Que dígaselo. Y si usted no sabe memorizarla, dígale, dice la Biblia. Pero si usted sabe el texto bíblico, estrígueselo en la cara al diablo y dígala. La Biblia dice en Jeremías, en Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna lengua que se levante en el juicio haga guerra con la palabra de Dios. No es asunto de hablar lengua, hable lengua, pero hable en el espíritu. Sí, porque tenemos que entrar en conciencia. El hablar en lengua en guerra espiritual es fundamental, es buenísimo. Pero si hay un fundamento cristiano y convencido de lo que usted está haciendo. Lo segundo que nosotros debemos entender es que debemos abandonar toda clase de inmoralidad, toda clase de pecado, para hacer guerra espiritual, porque si no tenemos una puerta abierta, donde Satanás tiene legalidad, tiene autoridad. El problema es que hay gente que quiere hacer guerra espiritual y tiene un pie afuera y un pie adentro. Quiere vivir dos aguas en dos caminos. Dice el Señor, no way. No pueden servir a dos señores a la vez. O amarás a uno o menospreciar al otro. Entonces nosotros tenemos que tener un fundamento. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:19, dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Hay un sello que nos garantiza a nosotros. Y es el sello del Espíritu Santo. Es el sello de su palabra. Y esa es la garantía de poder hacer guerra espiritual en los lugares celestes, en la tierra, en tu casa, en la iglesia, donde quieras que está. Hay poder en el nombre de Jesús. Y es que cuando vivimos una vida de pecado, automáticamente hay una separación entre tú y Dios. Contristamos al Espíritu Santo, se pierde la intimidad. Y nosotros tenemos que llegar a una estatura
donde el conocimiento de la palabra de Dios debe ser un diario, debe ser parte de nuestro diario vivir. Dígaselo al que está a su lado. El conocimiento de la palabra de Dios debe ser parte de tu diario vivir. Y debe ser parte de tu nueva naturaleza. Debe ser parte de tu nueva naturaleza. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque si eso no ocurre, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos pelear simplemente con la boca? No es la boca, es la palabra que está en nuestra boca. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, dice las Escrituras. Eso es lo que hay que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El nuevo nacimiento es apenas el inicio. A partir de ahí tiene que entrar lo que se llama la transformación en el Espíritu Santo. Una transformación de arriba abajo. Si tú no has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, tienes que examinarte a esta altura. Porque la única herramienta que el Espíritu Santo usa para transformar la vida del creyente es la palabra de Dios. Esa es la herramienta número 1. La palabra implantada en el corazón. El Espíritu Santo no puede trabajar con una gente que no tenga Biblia en la cabeza. Biblia en el corazón. Es imposible. Porque usted a la computadora, usted compra una computadora y cuando lo compra no le da nada. Usted le pone los dedos a la tecla y no le da nada porque eso está vacío. A la computadora hay que meterle información. Y cuando usted le mete información, usted busca la información que introdujo. ¿Qué hay de eso, pues, hermano Giro? Usted que es el experto en eso. Así mismo es la vida espiritual. Nuestro cerebro capta, almacena la información que nosotros le metemos a través de las Escrituras y en el momento oportuno el Espíritu Santo va a trabajar con esa palabra que tú tienes adentro. Hay poder en el nombre de Jesús. Va a trabajar con eso. Esa es la herramienta que el Espíritu Santo usa para hacer una transformación en nuestra vida. En el nuevo nacimiento, si usted y yo muriésemos en el nuevo nacimiento, tan pronto venimos a Cristo, usted puede estar seguro que va para el cielo. Pero como no nos hemos muerto, que estamos aquí vivitos y coleando, ¿cuántos están vivos? Tiene que entrar en el proceso del conocimiento de la palabra de Dios, automáticamente. Y debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor obligatoriamente. No vivir vida desinflada espiritualmente. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 verso 12. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Eso yo no estoy de acuerdo con una denominación en que dice salvo, siempre salvo. Haz lo que quiera y como quiera te salva. Sí. Esa es una engañifa del enemigo. Jesucristo es el capitán y el que lleva la barca, te tira del barco y te ahoga. Y te come los tiburones también. Eso es algo real, hermano. Pero automáticamente nosotros entramos en el nuevo nacimiento, se desata una guerra. Y la gente no quiere eso, pero tengo que decírselo. Se desata una guerra espiritual. El reino de la tiniebla contra el reino de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que fuimos trasladados del reino de la tiniebla al reino de luz. Eso lo dice Primera de Pedro 2, 9, 10. Que fuimos trasladados del reino de la tiniebla al reino de luz. Y tan pronto usted se le escapa al diablo, usted puede estar seguro que él se va a quedar tranquilo. En el Salmo 124, verso 7 dice: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nos le escapamos al reino de la tiniebla. ¿Tú piensas que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados?
Él va a perseguirte donde quiera que estás, hasta traerte de nuevo. Y no va a utilizar ese sistema perverso que hay allá afuera. Y te va a tratar de arrastrar. Malo tú si te dejas arrastrar de por conocer la verdad. Porque no hay excusa después de haber conocido la verdad que nos hayamos apartado de la verdad. Es importante, hermano, que nosotros entendamos en el ambiente en que estamos viviendo, que es una guerra de reino, es una guerra de altares, es una guerra de dioses. El Dios de este siglo contra el Dios del cielo. Una guerra de altares, porque tú tienes que meterte en una guerra de intercesión, clamando a Dios continuamente. No puedes quedarte de los brazos cruzados, porque si no, en mi país dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Te dormiste, la corriente de este mundo te arrastra y te lleva. Hay que ser prudente. La Biblia dice, en el libro de primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sé sobrio y velad en oración. Hay gente que no ora ni en su casa, ni ora en la iglesia, ni ora en ninguna parte. Yo no sé cómo se le podría llamar a un cristiano que no pueda ejercer la oración continuamente. Porque nosotros no somos superiores a Jesucristo. Jesucristo era Dios, no tenía necesidad de orar nada, porque Él era Dios. No tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros, mas sin embargo nos enseñó a orar. Se subía al monte, cogió su tiempo de ayuno, cogía su tiempo de separación para orar. Un ejemplo para nosotros, de que nosotros debíamos orar. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 13, versos 13, 14 y 15. Dice, vosotros me decís Señor y Maestro, y a la verdad que lo soy. Porque si yo siendo el Maestro he lavado vuestros pies, lavado los pies unos a otros, ejemplo os he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si Él oró, también nosotros tenemos que orar. Y el apóstol Pablo dice, velad y orad, porque estamos en tiempo peligroso. En el siguiente capítulo, capítulo 5, verso 8 dice, sé sobrio y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si él trató de enfrentar a Jesucristo, ¿cuánto más no te va a enfrentar a ti y a mí? Que tenemos debilidades y defectos. Aquí nadie es perfecto, absolutamente nadie lo es. Nadie puede decir que es perfecto. Yo no sé si usted se recuerda en el último mensaje que yo expliqué que perfecto no quiere decir absolutamente sino madurez espiritual. Porque hay gente que cree que los cristianos son perfectos. Dios no tiene una naturaleza pecaminosa ahí, que uno no puede quitársela de encima, que donde quiera que uno va y va con ella. Y no deja a uno tranquilo ni siquiera durmiendo. Entonces usted está peleando primero con usted mismo, que tiene una naturaleza pecaminosa. Y está peleando con un mundo que el diablo lo activa a través de las cosas que vemos para arrastrarlo para allá afuera. Tenemos que ser sobrios y velando en oración. Necesitamos, para poder hacer guerra espiritual con la palabra de Dios, y es renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Y la renovación de la mente, la renovación del entendimiento, no se logra con Twitter, no se logra con la televisión. No he dicho que no la vean, sino que ese no sea el enfoque suyo. Utilícelo nada más, pero con prudencia. Porque esos son medios que el diablo utiliza para desviar el propósito de Dios en la iglesia y en la vida de la persona. No vaya a decir que el pastor Daniel Mercedes dijo que no usen Twitter. Sí, úsenlo, pero úsenlo con prudencia, con sabiduría. No se deje dominar por eso. No se deje dominar por Facebook. La renovación de la mente se logra, la renovación del entendimiento se logra leyendo las escrituras, documentando de las escrituras.
En el libro de los Romanos capítulo 12, verso 2, la Biblia dice: no os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo. Este siglo es este sistema perverso y corrompido que el diablo ha elaborado. Ese sistema corrompido que tiene controlado el sistema político, el sistema social, el sistema económico, el sistema de educación. Está palmeado todo el sistema de ese mundo, está controlado por el diablo. Y si no somos cuidadosos, eso termina afectando a nosotros. No es que no podamos usar esas cosas, pero sabiendo que Satanás controla ese sistema. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 12, verso 31, escuche bien. Textualmente dice la Biblia, dice Jesús. Dice que ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo está echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Dios? No, Satanás. Nosotros somos la embajada del cielo establecida en un mundo gobernado por Satanás. ¿Me entendió? ¿Sabe por qué él no puede venir a la embajada a tocarnos? Él no nos puede tocar si usted no le abre la puerta. Porque él puede tocar si usted es imprudente, si yo de imprudente le abro la puerta. No, mire hermano, no en vano las escrituras dicen, el libro de Eclesiastés capítulo 10 verso 8 dice la Biblia, que el que aportillare el vallado lo muerde la serpiente. ¿Quién pica piedra que no peligre? ¿Quién corta leña que no esté expuesto a cortarse? Parafraseando, Satanás puede tocar si te sale si te tira de la barca. Si te sale del redil, tú eres presa de Satanás. El pueblo de Dios tiene que entender que o pertenecemos al reino de Dios para someternos a los principios del reino, o entonces pertenece al reino de la tiniebla para obedecer el reino de la tiniebla. Quiero hacer una salvedad. Una de las desgracias más grandes que el diablo ha metido entre la iglesia es el espíritu de rebeldía. Y no importa cómo se llame ni el lugar donde esté, la rebeldía es un principio satánico. Dígaselo al que está a su lado. La rebeldía es un principio satánico del reino de la tiniebla. Y cuando operamos bajo un principio satánico, usted puede estar seguro que a Dios no le agrada y usted no será parte del reino, porque Dios rechaza la soberbia de los hombres. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4 verso 8, dice: Dios resiste, dígaselo al que está a su lado, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Salmo 147 verso 6 dice que Dios a los orgullosos, a los rebeldes, a los soberbios los humilla hasta el piso. Si te le va a dar un aplauso, déselo bien fuerte al Señor. Cuando la Biblia dice que no os sometáis, dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que hay en este siglo? Un siglo que dice que el diablo ha elaborado un sistema en todos los medios que dos hombres pueden casarse sin vergüenzas. Que dos mujeres pueden casarse, eso es una charlatanería. Eso es violentar el orden de Dios, eso es desafiar a Dios. Eso es lo que tiene este sistema. El sistema de este mundo está elaborando y está metiendo ideas humanistas dentro de las congregaciones. Filosofías huecas
diversiones impías. Yo he conocido de gente llamado, ¿cómo se dice? Así es, cristiano. ¿Así es que se usa? Así, ok. Llamado cristiano. Y participan de fiestas mundanas. Se parecen a los testigos de Jehová, que se dan unos palititicos y participan en fiestas y dan cantantes mundanos, y ahí se embriagan y hacen fiestas. Que sigan haciéndole fiestas, que sí le van a valer a Satanás y del infierno. Y así le va a pasar a muchos cristianos que han querido meterse en ese sistema y participan de fiestas estando dentro de la iglesia. Y toman delante de las iglesias. La Biblia dice en el Proverbio 21, dice, el vino es embriagador y la cerveza es alborotadora. Cualquiera que por ella errare no es sabio. Y hay algo importante que usted y yo debemos saber. De que tu cuerpo no es tuyo. Lo tiene, pero no es tuyo. No deis vuestro cuerpo al pecado. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, en el cual mora Dios. Y tú no puedes contaminarlo con lo que a ti te dé la gana ni con lo que tú quieras. Tú no puedes ponerle a tu cuerpo lo que tú quieras porque no es tuyo. Y estamos viendo en estos tiempos cristianos escuálidos, como dicen los venezolanos, demasiado superficiales, que miran y quieren adoptar la costumbre que está allá afuera y traerla para adentro. Ese es el sistema del mundo. Dice, no te conforméis a ese mundo, a ese sistema. Y en ese sistema la gente hace de todo, pero usted y yo no podemos hacer de todo. La Biblia dice en el Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en su ley medita de día y de noche. La diferencia es que yo como cristiano no voy donde todo el mundo va. Yo no puedo hacer, ni tú y yo podemos hacerlo, lo que los otros hacen, ni como los otros piensan, ni como los otros actúan, para acomodarse a ese sistema corrupto y perverso. Una de las cosas que usted puede estar seguro, que como pastor de la iglesia voy a rechazar eso, hágalo quien lo haga, y si a quien tenga que enfrentar, voy a enfrentarlo porque no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Que el mundo se meta a la iglesia. El mundo para afuera, pero la iglesia no. Tenemos que estar en contra de las populares formas del espíritu de este mundo. Tenemos que hacer diferente porque ese mundo tiene un espíritu y no es el de Dios. Ese es un espíritu perverso, corrompido que hay allá afuera. Y las iglesias están siendo palmeadas por esa poca vergüenza. Nos ponemos los pantalones porque una de las cosas sí sé yo, que la visión que Dios trajo a esta iglesia, y yo no estaba aquí todavía. Cuando Dios le dio la visión a estos pastores, al pastor José y a la pastora Mili, y le dijo que mientras otros tenían pasiones por otra cosa, la pasión del campamento de Jehová es honrar a Dios. Y vamos a honrar a Dios, quiera el diablo o no. Vamos a honrar a Dios por encima de lo que quiera el mundo por ahí afuera. Vamos a honrar a Dios por encima de lo que quiere el diablo. El mundo fuera. Se va. Las ideas mundanistas se van. Se van en el nombre de Jesús. Aquí no entran. Para allá afuera, pero para acá adentro no. Tenemos que actuar con verticalidad. A mí el Señor me llamó a predicar la palabra y aunque le parezca fuerte, yo no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo tengo que hacer lo que Dios pone en mi corazón. Y porque amo a Dios,
amo la iglesia y amo a mi pastor y voy a respaldar la visión de esta iglesia, honrar a Dios, aunque tengamos que dejar el pellejo. Aunque muchos salgan corriendo, pero yo sé que el Señor va a añadir alma a esta iglesia conforme a su corazón. Porque no vamos a mezclar la luz con la tiniebla. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos despreciar lo malo. Cada vez que yo veo un cristiano que ve lo que pasa por la televisión y ve todo lo que está pasando en el mundo y se queda como si no le doliera, como dijo el pastor Radamés, el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo debe ser el nuestro. Rechazar lo que Dios rechaza. Aborrecer lo que Dios aborrece. Amar lo que Dios ama. La Biblia dice en 1 de Juan 2:15 hasta el 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué es lo que hay en el mundo? Deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Él dice el apóstol en el verso 17: ninguna de esas cosas procede de Dios, proceden de la carne, de la naturaleza pecaminosa, depende del mundo, de ese sistema corrupto y perverso, satánico y malvado. Cada vez que yo veo cada vez que usted ve algo en la televisión donde los políticos, donde los que legislan, los famosos comienzan a probar y a decir que hay que respetar toda esa poca vergüenza que están haciendo, usted tiene que pararse y reprender esa malicia, que eso no es de Dios. Si usted se queda callado, tengo una mala noticia para usted. Si usted se ríe y se burla y hace mofa de eso, tengo una mala noticia para usted. La Biblia dice en Romanos 1:32: no solamente es digno de muerte el que hace el pecado, sino el que lo consiente y lo apoya. Te ríes, eres cómplice. Te queda callado, no dice nada, también eres cómplice, porque calla otorga. Diga algo, pero diga algo en contra de los sistemas que tienen este mundo. Hay que aborrecer eso, hermano, en el nombre de Jesús. No contaminarnos con los diferentes tipos de mundanalidades que rodean la iglesia. La avaricia, egoísmo, conveniencias personales, ideas humanistas, diversiones impías, vestuarios seductores e inmodestos. Ahora la gente quiere venir a la iglesia como si fuera un club, como si fuera esto un núcleo social. Esto no es un núcleo social, esta es la iglesia de Jesucristo. Y hay gente que quiere vestir de una manera inmodesta, hombres y mujeres. Eso es de ese sistema de allá afuera. Tenemos que ser prudentes. Inmoralidades, compañías mundanas. Una pregunta: ¿acaso puedo yo relacionarme con todo el mundo y andar de paño y manteles, como dicen en Santo Domingo, en una cofradía continua con gente que no le sirve a Dios, que es enemigo de Dios? Santo Domingo dice: dime con quién anda y te diré quién eres. El que anda con perro, a ladrar aprende. Y no es algo que yo estoy opinando, hermano. No es una posición del pastor Daniel. Es que la Biblia es clara. Mire, el apóstol Pablo, eso es lo que me gusta, que el apóstol Pablo era straight. En la segunda carta del apóstol a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 14, dice: al que le escribamos con esta carta y no obedece a lo que le hemos escrito y no lo obedece, dice: sepárense de él para que se avergüence. No lo tenga como enemigo, pero predícale, pero no deje que él te predique a ti.
El problema de las cosas es que es al revés. Que como son flojos en el evangelio, terminan los impíos ganándose a los cristianos y lo meten para el mundo, para allá afuera. Tú no puedes, escúchame tú que estás aquí en esta tarde. Si tú sabes que tu amigo, al que tú amas mucho, o tu familia es un chismoso, un rebelde, si tú sabes que el amigo que tú tienes, el compañero, es un enemigo de la iglesia que está levantando calumnia, ¿qué tú haces con él? ¿Cómo te juntas con él? Eres parte de lo que él es. Vayamos a la Biblia otra vez. Salmo 119, verso 63. Me gustaría que se lo pongan ahí para que usted vea que yo no lo estoy inventando, que lo dice la Biblia ahí. Dice, oiga lo que dice el escritor del Salmo 119. Mis compañeros son con los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes deben ser tus compañeros? Yo no me junto con mi familia impía, lo visito, ¿cómo están? Dios le bendiga, amén, le traigo una cosa, regalo, ok, punto, no fui, me voy. Porque yo sé que mis hermanos lo que son bebedores de alcohol, hablan malas palabras, son unos adúlteros, unos fornicarios, que voy a estar buscando con esa gente. Los amo y los quiero, pero... Y si eso es con mis hermanos, mire hermano, escúcheme, no me diga que soy radical. O no me diga que soy fanático, pero le voy a decir algo. Desde que yo tenía poco tiempo en el evangelio, me llevé de lo que me decía mi pastor. Y eso me ha ayudado a mí para mi carácter. Porque mi pastor fue bastante fuerte en la enseñanza. A veces yo decía una cosa, ¿y a usted quién le enseñó eso? O sea, tenía que estudiar la Biblia. Y él me decía, yo tenía un problema. Y era que cada vez que iba para la iglesia, se aparecían los políticos, porque como yo era político, se aparecían gente a la casa y yo no podía ir los domingos a la iglesia porque se me aparecían todos esos gentusos a la hora de yo ir para la iglesia. Hasta que tomamos la decisión, no, aquí no puede venir a la iglesia. Venga otro día, aquí no venga. Establecí un orden, un carácter en mi casa. A mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, yo le puse un stop por lo que se dejan guiar por las emociones de familia. Porque hay gente que se dejan doblegar, ay, porque mi mamá, que mi papá. Jesucristo dijo, mi padre y mis hermanos son los que te aman y los que te buscan. Recuerdo que una vez aparece mi papá con una pistola desenvainada, borracho y mi hermano borracho con otra pistola y un teniente peleándose por una mujer, y yo tenía mis 3 hijos pequeños. Y llegan a la casa y tocan la puerta. Cuando yo lo veo 3 borrachos que vienen discutiendo, le digo, escuchen una cosa, aquí están mis hijos, mi casa es cristiana, váyase y fájense a tiro por allá, donde yo ni siquiera lo oigo, pero aquí no lo quiero. Cuando ustedes vengan sin esa borrachera, ok, mi casa está abierta. Y otra vez fue un primo mío que es un eminente profesional en Santo Domingo, muy bueno, que lo amo muchísimo. Y un día se apareció a la casa que me iba a tumbar la puerta a tiro. Digo, primo, túmbela a tiro, pero vuelva a contar usted borracho. Aquí no lo quiero borracho. No aceptaba que a mi casa entrara gente con un cigarrillo, digo, una botella de cerveza. Nunca en la vida. Mi papá vino aquí, digo, aquí no quiero cerveza. Es que usted tiene que aprender a formarse un carácter. Y debemos tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo, y ser distinto. Porque la Biblia dice, por su fruto tenga todos los dones que usted quiera. Hable lengua, tenga discernimiento, ore, haga todo lo que quiera, pero el don no lo garantiza a usted salvación. Es el fruto que usted dé, eso es lo que le garantiza. Fruto es lo que le garantiza. Porque hay gente que confía más en sus dones que otras cosas. Tener la mente de Cristo
Eso es lo que nosotros, en medio de este sistema perverso, lo que tenemos que tener es la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. Lástima que no tengo quien me lo pongan ahí, pero vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire lo que dice el verso siguiente, en la parte siguiente. Mas nosotros tenemos, dígasela al que está a su lado, mente de Cristo. No la mente de este mundo. En Filipenses capítulo 2 verso 5 dice la Biblia: dice la Biblia, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Lo que quiere decir que tú y yo debemos sentir lo mismo que sentía Cristo. La misma posición, el mismo deseo, la misma voluntad en Cristo. No debemos sentir lo que siente mi familia, lo que siente. Mira una cosa, amo mucho a mi esposa porque es mi ayuda idónea y me ha sido de sostén, pero que Dios la guarde y que Dios la libre y que nunca sea parte del evangelio, o mis hijos. Pero yo tengo una posición, yo sigo hacia adelante, apártese quien se aparte. ¿Por qué razón? Porque hay gente que se deja, hay gente que se deja gobernar, se deja dirigir por las decisiones de la familia. Si el hijo no le sirve, se mete en una depresión que no quiere. Ahora, en vez de meterte en guerra espiritual por tu hijo y comenzar a reclamarlo y decirle al diablo: tú podrás entretenerlo, pero no podrás retenerlo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Terminan sucumbidos bajo la posición de la familia. Todo el mundo se descarría. Conozco familias que se han descarriado, todos andan todo en el mundo, en el mundial, andan en el mundial, pero no el de la pelota. Así no es. Mente de Cristo. Necesitamos renovarnos, porque cuando renovamos nuestra mente, el Espíritu Santo obra quebrantándonos para formar de una manera completa en el hombre y la mujer el propósito santo de Dios. ¿Cuál es el propósito santo de Dios? Nuestra santificación. El deseo de Dios es tu santificación, en la mía. Dígaselo al que está a su lado. El deseo de Dios es tu santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: el deseo de Dios es nuestra santificación. Ese es el deseo de Dios. Pero tú tienes que tomar una decisión valiente de santificarte. Ese no es un asunto que Dios la va a hacer de allá arriba, santifica. No, tú tienes que hacer tu trabajo, tu parte. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Dice el apóstol Pablo a los corintios. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y en el temor de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que te limpie. ¿Cómo te puede limpiar? La palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra es el arma principal para hacer guerra espiritual y para lograr la victoria en todas las circunstancias que pasemos en nuestra vida. No es la Biblia como un desodorante, con ella y para arriba y para abajo, y perdido como una cucaracha en un gallinero. Abra la Biblia, no la tenga en el Salmo 91, en el Salmo 121, en el Salmo 23 abierta, como que creen que eso da protección y poder. La Biblia es vida y es espíritu, pero si tú la lees, si tú la cultivas, si tú la crees, eso le da vida.
Pero sola no surte ningún efecto. Te puede enseñarle al diablo la Biblia, mira. No es el libro, es lo que contiene el libro si tú lo crees. Amén. Amén. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Pero el Espíritu Santo, escucha, amado hermano, no solamente obra para renovar nuestra mente, sino también la voluntad y las emociones del alma. Gente con las emociones vueltas a un desastre. ¿Por qué las emociones están buenas? Porque usted ha dejado que eso ocurra. Una de las cosas que siempre he criticado, y se lo digo porque lo he vivido. Yo dije y me propuse en mi corazón, voy para el cielo aunque deje el pellejo aquí abajo. Pero no voy a permitir, escucha bien, no voy a permitir que porque alguien me dañe o porque alguien me calumnie o porque alguien me haga el más daño más grande, yo voy a permitir que se dañe mi corazón y comiencen a aparecer heridas. No lo voy a permitir, no lo voy a permitir. El proverbista Salomón dice en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y si tú dejas que una herida, un resentimiento, una amargura destroce tu vida, el culpable eres tú. Por una razón, porque el que te hirió, sea quien sea, sigue como si nada hubiese hecho. Y tú envuelto en un dolor, en un resentimiento, guardando odio, y ese odio te puede llevar al infierno. No perdona, no perdono, no lo perdono porque lo que me hizo fue grande. Más grande le hicieron a Cristo y ahí tuvo que perdonar a todo el mundo. Satanás, que el Señor los reprenda, odia la palabra de Dios. Odia la palabra de Dios. Y lo primero que él hace, él no quiere que tú la leas, ni quiere que la recibas. Y te la saca de cualquier manera. Porque él sabe que la palabra de Dios fue lo que lo venció allí en el desierto. Fue lo que lo venció en el desierto. Él está consciente de eso. Y Jesucristo lo dejó demostrado que la palabra de Dios es el arma de guerra espiritual, con lo cual usted puede pelear la guerra contra el diablo, contra los demonios, contra los principados, contra los huestes de maldad. Y es necesario que usted empuñe el arma. La Biblia dice en Mateo 4, 1 hasta el 4, dice, hasta el 5, 6, siga leyendo por ahí si quiere. Dice que después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de 40 días y 40 noches orando, tuvo hambre. Tenía una naturaleza humana. Era humano igual que usted y yo. Y se le apareció el tentador y le dijo, si eres verdad que eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Qué quería el diablo? Desviar el propósito. Yo te digo una cosa, mire, yo estoy seguro que Jesucristo tiene el poder de convertir la piedra en pan y al diablo en jamón y comérselo si quería. Pero si cedía a las pretensiones del diablo, entonces no iba a cumplir el propósito para el cual vino aquí a la tierra. No, usted se ríe, hermano, pero yo estoy diciendo algo algo normal. Dice la Biblia que lo llevó al pináculo del templo, dice los versos siguientes, y lo subió en la parte más alta y dijo, si eres, metiendo dudas, porque eso es lo que hace el diablo, meter dudas. Y a ti es posible que no te diga que convierta la piedra en pan, pero te pone en el corazón duda de que lo que dice la palabra es verdad. Y comienza a meterte dudas sobre la verdad del Evangelio de Jesucristo para que no crea y te pierda. Y viene a la iglesia y ¿será Dios o no será Dios? ¿Lo hizo Dios o no lo hizo Dios? ¿Será verdad que Dios existe o no será verdad? Usted y yo tenemos que tener una postura firme. Yo creo que Él es Dios.
por encima de que me haga un milagro o no me lo haga, yo sé que Él es Dios. Porque mi relación con Dios no depende de lo que Él haga conmigo, lo que deje hacer. Yo sé que Él es Dios. Por encima de todas las circunstancias, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. Dice la Biblia, bueno es al hombre afirmar su corazón con la gracia. Bueno es afirmarse. No es tiempo de estar entre dos caminos. ¿Hasta cuándo claudiquéis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si el mundo es Dios, sirve al mundo, pero aprovecha algo. No sea que te quede pasmado, que no haga una cosa y la otra y como quiera te pierda. Aprovechando bien el tiempo. Un creyente que conoce la verdad de Dios tiene el poder para derrotar a Satanás. Eso no lo dude, dígaselo al que está. Tú crees, tú puedes derrotar a Satanás. Si no, vámonos a las Escrituras. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19, dice: os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda hueste de maldad. ¿Tengo yo autoridad de parte de Dios para derrotar al diablo y los demonios? Claro que sí. Hay una condición. El libro de Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios. Lo primero que hay que someterse. Dando una vida desordenada, no te metas porque entonces vas a salir con problemas. No te vaya que te pase como aquellos que comenzaron a reprender el demonio y dijo el demonio: yo conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son, y lo desgarraron y lo dejaron desnudo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, el diablo tiene que huir, tiene que correr, pero hay que someterse a Dios. Si como iglesia nos sometemos a Dios, usted puede estar seguro que no hay diablo, no hay demonio que pueda estremecer la iglesia. No hay demonio que pueda estremecer la iglesia ni afectar la iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6 verso 18. Le dijo el Señor a Pedro: y tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por más que quieran los hombres ser instrumentos de Satanás para destruir la iglesia de Jesús, I'm sorry, con eso no lo van a poder. Eso no lo van a poder. Porque la iglesia, la cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo y la iglesia de él, y él va a defender su iglesia. A su nombre sea la gloria. Satanás odia la palabra de Dios y actúa poderosamente con insistencia para alejarnos y distanciarnos de ella. Hay una razón muy fuerte, y es que él sabe que la palabra de Dios fue la que Cristo proclamó para derrotarlo en el Calvario. Yo no sé si terminar aquí, pero yo sé que es importante que usted tiene que saber toda esta verdad. La Biblia dice en el texto que nos concierne en esta noche, en esta tarde, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y mucho más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa tuétano y coyuntura, parte el alma y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es suficiente, es lo que quiere decir. Es eficaz, es viva, es dinámica. Hace lo cual, para lo cual son enviadas. No retornan vacías. Es lo que dice el Salmo, Isaías 55, 10 y 11. Que así como cae la lluvia del cielo y cae la nieve, así es mi palabra que desciende de los cielos. Que surte el efecto para el cual se envía, no retornará a mi vacía.
O la utiliza para tu bien o la utiliza para Dios pedirte cuenta mañana. De eso tú puedes estar seguro que sí. De eso podemos estar seguros, que no retornarán vacías. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios es luz para dispersar la tiniebla. Es viva para derrotar la muerte. Cuando comenzamos a aprenderla, inicia su labor de separación, separa la verdad de la mentira. Es lo que hace la palabra de Dios viva y suficiente. Nos permite ver lo que procede del espíritu y lo que procede del alma. Cuando conocemos bien la palabra de Dios, lo primero es que yo me voy a dar cuenta las cosas que proceden de mí, de mis emociones, de mi voluntad. Pero también voy a darme cuenta de las cosas que proceden de arriba del espíritu. El único que puede hacer esa separación no es tú con tu conocimiento, no es tú con la sabiduría, no es con la teología moderna, es con la palabra de Dios que tú vas a poder hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Gloria a Jesús. La palabra de Dios hace separación de las acciones. Las acciones que nosotros hacemos, la palabra de Dios nos acorrala. No dice si Dios la rechaza o Dios la aprueba. ¿O usted no ha podido experimentar eso? Que cuando hacemos alguna travesura, la palabra de Dios que está dentro de nosotros automáticamente nos manda un flechazo. Nos manda un flash, ¿cómo se dice? Una luz, algo así le dice. Eso está mal. Dios lo rechaza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Decirnos cuando nosotros hacemos las cosas malas, las cosas mal hechas que no proceden, que no debemos hacerlas. Eso lo hace la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que guiarnos cuando el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios para reprendernos cuando hacemos cosas que no son del agrado de Dios. Tenemos que guiarnos por eso. Dice, la palabra de Dios, ella es la que revela los motivos, pensamientos y las palabras que no son correctas. A veces hacemos cosas con motivos equivocados y pensamos que lo estamos haciendo bien, pero la palabra que está dentro de nosotros dice, esa motivación es incorrecta. Lo que tú estás haciendo, si la predicación tuya es para que te aplaudan o para que te vean o para que te tomen en cuenta, I'm sorry, lo perdiste todo porque Dios te va a juzgar por la intención. Si el ocupar un puesto en la iglesia es para exhibicionismo, perdiste la recompensa porque Dios no te la va a reconocer. Cualquier cosa que usted haga, sea adorar a Dios, sea interceder, sea cualquier parte del servicio a Dios, la motivación es buscarte tú la gloria y la honra, o buscar un espacio o que te reconozcan, te chavate. Vámonos a la Biblia. Primera de Corintios 4:5 dice la Biblia, no juzguéis nada antes de tiempo, sino que en aquel día, el día de la recompensa, el día de los premios, el día de las coronas, el día del tribunal de Cristo, el Señor, los ojos de fuego del Señor te van a mirar de frente a tus ojos y te va a decir tus motivaciones eran incorrectas y tus obras serán quemadas. Lo que hiciste fue en vano, no sirvió para nada, aunque las almas vinieran a sus pies. Porque estaba haciendo algo que Dios no te mandó, o porque te cogiste la gloria, porque te cogiste la honra que le pertenecía a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie absolutamente. Dios puede usarte a ti, a mí, lo más que pueda, descienda fuego del cielo, sane a los enfermos, haga todo, pero démosle la gloria a Dios con todo lo que Él hace por la vía nuestra. La gloria no es nuestra, es de Dios. Y hay que reprender el espíritu de orgullo de las iglesias en otro tiempo. La palabra son las que examinan nuestro pensamiento y las que no son, y las cosas que no son correctas. Voy a concluir para dejarlo acá. Si la palabra de Dios sin ella no podemos formarnos un buen carácter, no podemos hacer guerra espiritual. Ellas se convertirán en armas de guerra más fuerte y poderosa que podrá destruir la fortaleza satánica. Dios nos dará victoria si sabemos usar el arma que Dios puso a nuestro favor. Usa la palabra de Dios en la guerra espiritual. Pelea por tus hijos, pelea por tu esposo,
Pelea por tus familiares, pelea por la iglesia. Cubre la iglesia. Defiende el legado de Dios, que es lo que está acá. No se aparte de lo que son enemigos de la iglesia. Levántate en guerra. Y si alguien pronuncia una maldición contra la iglesia, anúlala. Yo noche por noche, día por día, lo que le digo a Satanás, mira, anulo toda profecía satánica que haya sido lanzada en la iglesia, porque hay gente que quiere ver lo peor. Son enemigos de Dios y de la iglesia. ¿Oyó usted? Unas cosas que he aprendido. Yo fui al médico y el médico comenzó a decirme que yo tengo. Digo, yo no tengo nada. Que tiene que, y el médico aprieta los labios cuando ve el dictamen y ve la cosa, y me dijo una cosa, yo no se la voy a decir. Y yo le dije, Dios está en control y yo no recibo eso. Y estoy seguro que no tengo nada. Porque el tiempo que me queda lo utilizaré para predicar el evangelio de Jesucristo. Y creo que estaré fuerte para seguir predicando por encima de todo lo que el diablo quiera ponerme. Dios le bendiga. Dios le guarde. A su nombre, déselo bien fuerte. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Que a su nombre sea la gloria. Empuña el arma. Empuña la espada. Comienza a hacer guerra. Comienza a declarar. Comienza a anular. Comienza a reprender. Y comienza a pelear la buena de batalla de la fe. Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Dios te bendiga, pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde y haya atesorado esta palabra en tu corazón para que se le sirva mejor al Señor. En el nombre de Jesús. Pastor, Dios le bendiga. Amén.